Bueno, hoy voy a hablar sobre un tema que a mí me parece de mucha actualidad y además porque es un tema en el que se pueden plantear diversas situaciones y se deben explicar y tratar de aplicar en los casos prácticos lo más correctamente posible para evitar en el futuro precisamente transgresiones digamos, transgresiones a principios básicos de un Estado constitucional de derecho, como es, por ejemplo, el principio de legalidad. Yo puse por título a esta charla la culpa temeraria. ¿Es culpa o dolo? Es decir, una forma de culpa que, como seguramente muchos de ustedes saben, fue introducida por la ley 27347 en el año 2017, en las últimas reformas del Código Penal argentino en el año 2017, dentro del ámbito de los delitos culposos, justamente en el área de la circulación automotriz. Muchos de ustedes seguramente se preguntarán qué novedades se pueden mostrar o se pueden presentar con el análisis de este tema. Y seguramente tengan razón, es verdad, tal vez nada nuevo podamos ofrecer, pero debemos recordar dos cosas particularmente para abordar el análisis de esta temática. En primer lugar, ustedes recordarán digamos, el proyecto legislativo, el proyecto de reformas al Código Penal, conocido como Proyecto Zaffaroni, del año 2014, en el cual se estableció una normativa que eliminaba el dolo eventual de los delitos dolosos. Es decir, todos los delitos debían cometerse con dolo directo. Pero además incorporó la culpa temeraria en el campo de los delitos culposos. Esto por un lado. Por otro lado, hay una doctrina de reconocido prestigio en la Argentina que afirman categóricamente que el dolo eventual no es dolo, sino culpa grave. Y esto nos lleva a pensar que si decimos al mismo tiempo que la culpa temeraria, de la que vamos a hablar, es culpa grave, entonces estamos diciendo que la culpa temeraria es dolo eventual. Es decir, estamos dentro de un círculo vicioso bastante complejo de salir y de explicarlo, ¿no? Es una conclusión que yo creo que se muestra muy preocupante por la confusión que en apariencia implica esta conclusión. Y se puede ver claramente que esto que parece un trabalenguas en principio no lo es tanto, porque presenta ciertamente un panorama complejo y difícil de explicar, difícil de aplicar en la práctica, y necesariamente tenemos que discernir y esclarecer esta confusión o aparente confusión que existe entre la culpa temeraria y el dolo eventual, por un lado. Y por otro lado, tratar de esclarecer qué es esto de la culpa temeraria, es decir, qué quiso hacer el legislador, cuál fue la finalidad del legislador, al introducir una forma, en principio, de culpa que no tiene precedentes en nuestra historia legislativa. Es decir, una forma de culpa que la importamos, como vamos a ver en unos minutos, de otros países y que no tenemos aquí ninguna explicación. Y conceptualmente debemos decir en qué consiste, para poder verificar si realmente encaja o no en alguna de las formas de la culpa que están establecidas desde 1921 de la sanción del Código Penal, en el artículo 84 y en los artículos 84 y 94 del Código Penal. Obviamente que yo no voy a tratar en esta charla, en este breve comentario, de todas las cuestiones que se pueden plantear en el ámbito de los delitos culposos. Pero para quienes quieran profundizar en el estudio de esta temática, yo sugiero, si les interesa, leer mis libros Siniestralidad Vial y Derecho Penal, que está publicado por la editorial Astrea, y también Seguridad Vial y Derecho Penal, publicado por la editorial Contexto de la Ciudad de Resistencia. Libros en los que he desarrollado con detenimiento, con atención y con suficiente profundidad todas estas cuestiones. Bien,
Empecemos entonces el tema que nos convoca en este momento. En los años 70 del siglo pasado, un conocido penalista alemán lanzaba una frase diciendo, en la circulación vial casi todo el mundo se convierte en delincuente. Y en parte tenía razón, y tiene razón, es decir, pero lo que quería decir este pensador alemán es precisamente advertir los problemas que en aquel entonces se veían en Alemania con el tema de los accidentes de tránsito, que después digamos, la preocupación se multiplicó en todo el mundo y particularmente aquí en la Argentina, donde vamos a enfocar nuestro tema, ¿no? Y esto es así porque distintas estadísticas, tanto provenientes del Estado como de organizaciones no gubernamentales, demuestran que los accidentes de tránsito con víctimas fatales o lesionados o heridos, etc., va en crecimiento. Por ejemplo, la ONG de Argentina, Luchemos por la Vida, que es conocida por todos ustedes, cifró las muertes en accidentes de tránsito en el año 2006, superando las 7.000 personas, los 7.000 fallecidos. El Ministerio de Trabajo de la Nación, Ministerio de Transporte, perdón, de la Nación, en el año 2018 estableció la cantidad de 5.472 personas muertas y más de 60.000 heridos en todo ese año. Y de nuevo, la Asociación No Gubernamental Luchemos por la Vida cifró en el año 2019 más de 6.600 personas fallecidas en accidentes de tránsito. ¿Y por qué esto? Entonces nos preguntamos por qué. No solamente por qué se producen los accidentes de tránsito, sino si el derecho penal tiene alguna incidencia en la solución de esta problemática. Son dos preguntas que no alcanzamos a tener una respuesta asertiva hasta el momento. Evidentemente, lo que se busca es la seguridad vial, es decir, la seguridad en la evitación de los accidentes de tránsito. ¿Y cómo se puede lograr eso? En principio, y bueno, tratando de dar solución a los que me parece a mí son tres factores que causan los accidentes de tránsito. Tres factores causales. Primero, la infraestructura vial, es decir, el mal estado de las calles, de las rutas, la ausencia de autopistas, de rotondas, de señales luminosas, de elementos tecnológicos, etcétera, etcétera. En segundo lugar, el vehículo en sí mismo, sí, el objeto de manipulación, vehículos que andan circulando, digamos, sin observar ninguna de los reglamentos de tráfico, es decir, los elementos que deben tener, que debe contener un vehículo de acuerdo a los reglamentos de tráfico. Y por último, el conductor, que es el factor humano, es decir, se tienen en cuenta una multiplicidad de factores relacionados con este factor humano, como la edad, el género, la predisposición al respeto y al cumplimiento de la norma, etcétera, etcétera. Y claro que la ausencia de uno o de más de estos factores causales de accidentes de tránsito generan en la sociedad un sentimiento de inseguridad subjetivo que hacen que los reclamos se repitan cotidianamente, es decir, los reclamos de mayor seguridad y algunos de tolerancia cero, es decir, de que se implemente una política punitiva fuerte que satisfaga todos los reclamos sociales y bueno, y se persiga al delincuente automotriz. Esa sería la política de tolerancia cero. La política criminal en materia vial en la Argentina, que no existe una materia exactamente así, sino en materia de homicidio y lesiones culposas. Sería más correctamente restringir el ámbito de aplicación de esta política, ¿no? Siempre ha sido
digamos, el resultado o la consecuencia de distintos episodios o de distintos accidentes de tránsito que han sucedido en el país. Ustedes recordarán, por ejemplo, en el año 99 del siglo pasado, 1999, el caso de Sebastián Gabello, que fue paradigmático, que causó un gran impacto social. ¿Y eso qué generó? Generó la reforma de los delitos culposos por la ley 25.199 o 129, no recuerdo exactamente la norma, pero es la ley 25.189 de ese año. ¿Qué es lo que hizo? Simplemente aumentar las penas. No muchas, pero aumentar las penas. Siempre la reforma penal en materia de delitos culposos se limitó al aumento o al incremento de las penas. Nada más. En el año 2008, a través de esto que se conoce como picadas ilegales, que fueron creciendo y siguen creciendo en el país por la falta de control, fundamentalmente, también se produjo una reforma de la ley 26.362 que introdujo el delito de picadas ilegales y otros delitos vecinos en el Código Penal. Y la última reforma, que es la del año 2017, que es de la ley 27.347, que introdujo sí una reforma de gran calado en el ámbito de estos delitos, que son los que vamos a ver en un momento, vamos a analizar en un momento. Y les decía que estas reformas son la consecuencia fundamentalmente de tres factores que se dan en la vida cotidiana de la sociedad. Aparece el hecho social, es decir, el accidente de tránsito, se produce un gran reclamo de la sociedad en demanda de justicia, de las organizaciones no gubernamentales, de muchos grupos de madres en el dolor, etc., que en justos reclamos requieren mayor seguridad, fundamentalmente mayor seguridad y mayor justicia. Y este hecho social es receptado por los medios de comunicación, que son los que se encargan de potenciar el conflicto, de potenciar el accidente de tránsito. Y entonces el círculo sigue dando vuelta y esto recae en el Congreso Nacional, donde los legisladores rápidamente recurren al elemento más fuerte, a la herramienta más fuerte con que cuenta el Estado para, según ellos, según piensan, creo yo, solucionar el conflicto, que es la reforma penal. Esto ha sido siempre así, y así el círculo se sigue dando sin ninguna solución al problema de la seguridad en el tránsito automotor, no al problema penal, sino a la política social preventiva en materia de tránsito. Y esto va a seguir creciendo porque la complejidad misma de la vida moderna ha puesto en manos del hombre una serie de elementos, de mecanismos que son generadores de fuente de peligro. Por ejemplo, la manipulación de máquinas industriales, las armas de fuego, la misma contaminación del ambiente, los desastres nucleares y la circulación automotriz. Es decir, son todas herramientas o elementos o mecanismos peligrosos que pueden generar resultados fatales o lesivos. Tanto que, según creen algunos, en el plano estadístico, por supuesto, pareciera ser como que los delitos culposos han superado con creces los delitos dolosos. Esto es algo que muy difícil de constatar, por cierto, pero bueno, algunos autores señalan esta estadística, ¿no? Pero lo cierto es que fundamentalmente la sociedad, el individuo en particular, no respeta las normas. Ese es el principal problema. No solamente las normas penales, sino todo el ordenamiento jurídico que se encuentra involucrado en el problema de la seguridad automotriz. Por ejemplo, el derecho administrativo, la Ley Nacional de Tránsito, por ejemplo, que establece toda una serie de mecanismos o de normas relacionadas con el tránsito vial. Bueno, en la Argentina no respetamos fundamentalmente estas normas. Y por supuesto, el no respeto de las normas genera, en muchos casos,
consecuencias fatales o lesivas en los accidentes de tránsito. Genera un accidente de tránsito, en definitiva. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer contrariamente? Los individuos deben acatar los derechos, tienen sus derechos, deben acatar estas reglas, estas obligaciones, y este acatamiento de estas reglas y estas obligaciones es lo que conocemos como deber de cuidado en el mundo de los delitos culposos. Y esta problemática que plantea el mundo moderno, en definitiva, la compleja sociedad postindustrial que hoy estamos viendo, que hoy estamos viviendo, plantea que inclusive hasta les diría una nueva orientación en la dogmática penal. Es decir, de la tradicional dogmática del estudio de los delitos de resultado material, ha ido evolucionando la dogmática hacia la construcción o tipificación de los delitos de peligro, fundamentalmente en estas áreas que son riesgosas o peligrosas para el individuo en particular o para la sociedad en general, cuando hablamos de bienes colectivos como la administración pública, la salud pública, la seguridad en el tránsito automotriz, la seguridad colectiva, el orden público, etc. Entonces, la tendencia precisamente legislativa en esta materia es la tipificación de los delitos de peligro en el campo de los delitos imprudentes, que es la tendencia de los códigos más modernos de Europa y de América Latina. Sabemos que en el campo de los delitos, tanto dolosos como culposos, todo juicio de tipicidad se mueve en dos planos diferentes, un plano objetivo y un plano subjetivo. Esto es exactamente igual tanto en el delito doloso como en el delito imprudente. Y todo juicio de tipicidad comienza con el análisis de su elemento principal, que es la acción, es decir, la conducta. Lo primero que debemos analizar en el juicio de tipicidad es precisamente la conducta, tanto en el delito doloso como en el delito imprudente. Es decir, debemos indagar cuál es la conducta del sujeto en el campo de los delitos culposos que ha violado las reglas de cuidado, es decir, que no ha observado los más elementales deberes de cuidado. Esto es lo principal, fundamental. Es decir, no se puede hacer la inferencia al revés, es decir, empezar por el tipo subjetivo, por el plano subjetivo, sino por el plano objetivo. Y si verificamos, determinamos que la conducta en el plano objetivo no ha superado el umbral de ese plano, entonces no podemos continuar, es decir, no habrá delito. Porque si continuamos, estaremos incursionando o sancionando el plano subjetivo aisladamente, es decir, estaríamos sancionando los meros pensamientos o deseos. Y una sanción o una verificación de intenciones subjetivas, ustedes saben que nunca puede ser solventada por el derecho penal. Entonces, en el análisis del delito imprudente necesitamos verificar paso a paso sus elementos. Es decir, los elementos que componen, que podemos construir a través de los cuales un delito imprudente, un delito culposo, que son 4. La infracción de un deber de cuidado, el resultado o el peligro concreto de daño o lesión del bien jurídico protegido, la relación de causalidad y la imputación objetiva del resultado. Por supuesto que en este comentario yo no voy a analizar toda esta temática porque llevaría mucho tiempo por la extensión que demandaría la explicación, sino simplemente algunas pocas palabras sobre la infracción o la inobservancia del cuidado debido en los delitos imprudentes, que es lo que caracteriza la conducta, lo que caracteriza la acción, como les decía
hace unos minutos atrás, ya que tanto los delitos dolosos como los culposos necesitan siempre de una conducta inicial humana. Pero ¿qué diferencia a estos delitos unos de otros? Que en los delitos dolosos la acción está por lo general claramente determinada. Se sabe con claridad cuál es la acción típica. Lo que no sucede habitualmente o frecuentemente en los delitos culposos, donde la acción es indeterminada, es un tipo abierto que debe ser complementado o integrado por la interpretación judicial o la interpretación doctrinaria. Es decir, dicho con otros términos, en los delitos culposos la acción no está nunca determinada con precisión y debe ser individualizada en cada caso en concreto. Por ejemplo, en un delito doloso es muy fácil determinar la acción. Pongamos, por ejemplo, el homicidio. En el homicidio doloso sabemos que la acción consiste en matar a otro. Nada más. En la acción de matar a otros, es decir, en el tipo de homicidio doloso de matar a otro que consiste en matar a otro, están tanto la acción y el resultado al mismo tiempo claramente determinados. Pero en el homicidio culposo no sucede lo mismo. La acción no consiste en matar a otro, sino en causar la muerte de otro por haber desplegado una conducta imprudente, negligente, imperita, no haber observado los reglamentos o deberes del cargo o las reglamentaciones de tráfico, por ejemplo. Es decir, que en el tipo culposo, en el delito culposo, ya la misma conducta, recuerden imprudencia, negligencia, etc., la misma conducta no es acción y resultado, sino acción más resultado. ¿Qué se quiere decir con esto? Que lo importante en el delito culposo desde un punto de vista técnico, presten atención, desde un punto de vista técnico, no es el resultado, sino la acción. Debemos empezar por la acción, porque es la acción, indagar la acción, la que nos va a llevar a verificar el resultado. Es decir, si ese resultado corresponde directamente, causalmente, a la acción o a la conducta que ha desplegado el sujeto. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Si un sujeto, empuñando un arma de fuego, apunta a la cabeza de la víctima, hace un disparo y la mata, no tenemos ninguna duda de que estamos frente a un homicidio doloso. Pero si el mismo sujeto, manipulando el arma de fuego, por ejemplo, limpiándola, se produce el disparo y mata a su compañero, ahí ya no estamos tan seguros si estamos frente a un homicidio doloso, sino que habrá que ver en cada caso en particular las circunstancias que rodearon a la acción o la omisión, el caso específico, que ha desplegado el sujeto. Por ejemplo, podría ser en este caso el no verificar previamente si el arma estaba o no descargada, que es la conducta omisiva punible, que sería la conducta omisiva punible en este caso. Es decir, que la acción, en definitiva, en los delitos culposos, es la que nos va a encaminar, es la que nos va a indicar si el sujeto observó o no, en el caso particular, las reglas de la prudencia o del cuidado debido. Si la conducta del sujeto observó estas reglas, no hay delito. En caso contrario, tenemos un delito culposo o de resultado material, si se causó la muerte, o de peligro concreto de que ello ocurra
en caso de que se trate de un tipo culposo o imprudente de peligro de lesión de un bien jurídico. Por lo tanto, necesariamente en el delito culposo debemos sumar dos elementos. La acción, que debe ser individualizada por el intérprete, y el resultado, es decir, la lesión o el peligro de lesión, que se conectan directamente, causalmente, a la acción que desplegó el sujeto principalmente. Y entre nosotros, precisamente en el Código Penal argentino, se advierte esta cuestión que estoy brevemente desarrollando, pues porque en el tipo de injusto, ustedes saben, solo se hace referencia a conductas, es decir, no se dice el que matare por culpa, sino se dice el que por imprudencia, negligencia, impericia, etcétera, etcétera, causare a otro la muerte. Es decir, como les decía hace un rato, se trata de un tipo abierto que por tal característica debe ser complementado por la vía judicial o doctrinal. Y esto no supone, como se podría pensar, una violación del principio de legalidad, es decir, estar frente a un tipo abierto cuasi indeterminado. No existiría una violación a este principio de legalidad que exige precisamente la taxatividad de las normas penales, porque sería muy difícil para el legislador, precisamente por imperio de la propia naturaleza de las cosas, poder describir con mayor exactitud todos los comportamientos culposos posibles que existen. Algo absolutamente irrealizable. Por lo tanto, digamos, la tarea legislativa en este caso admite forzadamente esta situación que, insisto, no es violatoria del principio de legalidad. Y esto es así por varios motivos, pero fundamentalmente porque el Código Penal argentino se ha decantado en el acogimiento del sistema de regulación de la culpa, se ha decantado, contrariamente a otros ordenamientos, por el sistema de numerus clausus, es decir, un sistema cerrado de imputación que consiste en que solo son culposos los delitos que están específicamente establecidos como tales en la ley. Es decir, dicho de otro modo, para el Código Penal argentino el principio general es que todos los delitos son dolosos, con la excepción de los delitos que se establecen como culposos, en la parte especial. Un sistema, digamos, contrario a este, es aquel sistema que establece una cláusula general, frecuentemente en el libro primero del Código Penal, es decir, en la parte general, una cláusula general sobre la culpa, lo que permite, por un lado, permite que cualquier delito doloso pueda prever la modalidad culposa. Pero por otro lado, negativamente se puede hacer la observación de que esto produce una situación de inseguridad jurídica, porque no se sabe a ciencia cierta cuál delito doloso admite la tipificación culposa, la modalidad culposa y cuál no. De manera tal que el Código Penal argentino se ha decantado por un sistema de imputación que es mucho más compatible, más confiable y más compatible con el principio de legalidad. Les decía al comienzo que los delitos culposos en los últimos años han sido objeto de múltiples reformas en el Código Penal, pero casi todas se han referido al aumento de la pena de la figura básica o incorporar algún tipo agravado cuando el resultado causado era la consecuencia de la conducción de un vehículo automotor. Justamente, me parece a mí que la reforma que más ha incidido en estos delitos es la última, es decir, la del 2017, la de la Ley 27.347,
que ha tenido una incidencia importante, muy notable, en el delito de homicidio culposo y en las lesiones culposas. Es decir, en el artículo 84 y en el artículo 94 del Código Penal. Pero además de establecer ciertas características específicas en estas figuras, ha incorporado unos tipos agravados, es decir, otras circunstancias de agravación en estos delitos, en el homicidio y en la lesión culposa, que particularmente me voy a ocupar brevemente de una de esas formas de agravación, que es la culpa temeraria. Y este es el punto central de este comentario. Pero previamente es necesario aclarar que la posibilidad de encaje que tiene esta modalidad de la culpa temeraria en los delitos culposos solamente es posible cuando ha sido la consecuencia de la conducción de un vehículo con motor. De manera tal que la culpa temeraria, y esto debe quedar muy claro, solamente aparece en el Código Penal argentino en el campo de la seguridad vial, es decir, en el campo de los delitos culposos que se cometen con motivo de la conducción de un vehículo automotor, no en otros. Es decir, la culpa temeraria no se traslada a otros tipos culposos que pudieran existir en otras figuras del Código Penal. ¿Y cuáles son los elementos, digamos así, que integran los tipos de injustos que se cometen o que están vinculados al tránsito automotor? Esos elementos son 4, que no me voy a ocupar de su análisis, pero sí me limito a mencionarlos porque creo que es importante hacerlo. En primer lugar, el vehículo con motor. Debe tratarse de un vehículo con motor, de manera que quedan excluidos aquellos que no tienen motor o que son impulsados por otra fuerza, como por ejemplo la tracción a sangre o la fuerza humana, que cuando son empujados, etc. Estas son cuestiones que deben ser analizadas en otro momento, porque demandaría mucho tiempo hacerlo en este comentario ahora. El segundo elemento es la conducción, es decir, debe existir alguien o algo que conduzca el automotor. ¿Por qué digo alguien o algo? Porque debe tratarse de una persona humana, que es la que debe conducir el automotor, o una persona o algo, no persona, perdón, o algo no humano, como podrían ser los autos robóticos, que ya están empezando a circular en el mundo, pero ese es un tema para otra charla, como les decía. Y el tercer elemento es el ámbito espacial en que se debe producir la conducción. Y hay una discusión entre si debe ser en la vía pública exclusivamente o también en la vía pública o en una vía privada. Y por último, el cuarto elemento, que también es muy importante, que lo vamos a analizar en otra oportunidad, es el resultado de muerte o lesión como consecuencia de la conducción del automotor. Pues entonces vayamos brevemente al tema que nos interesa, el tema de la culpa temeraria. Y les voy a leer rápidamente el artículo 84 bis, que es el artículo en el que se depositó toda esta reforma de la ley 27.347. Y este artículo establece lo siguiente, es un poco largo, pero ténganme paciencia. Dice, será reprimido con prisión, etcétera, hasta 5 años, al que por la conducción imprudente, etcétera, de un vehículo con motor causare a otro la muerte. Presten atención a esto. Conducción imprudente en el primer párrafo. El segundo párrafo dice lo siguiente. Es un tipo agravado. La pena será hasta 6 años si se diera alguna de las circunstancias previstas en el párrafo anterior, el que les acabo de leer. Acuérdense, recuerden, conducta imprudente en el primer párrafo. En este dice, si se dan alguno de los elementos del párrafo anterior, estamos en la conducta imprudente. De manera tal que se debe dar alguna de estas conductas para que podamos continuar con las figuras agravadas. Porque por lo general las figuras agravadas son figuras derivadas de la figura básica. Entonces, si se diera
alguna de estas circunstancias previstas en el párrafo anterior y se condujere el automotor con culpa temeraria, que ese es el punto al que quería llevar, con culpa temeraria. El artículo es más largo, por supuesto, que lo vamos a analizar en otro momento, pero ahora nos interesa desentrañar, esclarecer este punto específico, el de la culpa temeraria. Entonces, ¿qué situación se puede presentar en esto que yo rápidamente les acabo de leer? ¿Qué escenario, qué panorama se nos presenta? Recuerden, en el primer párrafo se establece el castigo cuando se conduce un automotor y se causa la muerte de otra persona por imprudencia. Debe haber una conducción imprudente. Primer párrafo. En el segundo párrafo, ¿recuerdan? Dice, si se diera alguna de las circunstancias del primer párrafo. En este caso, estamos atrapados en el mundo de la conducta imprudente. Y más adelante, en este segundo párrafo, como les leí, dice, o condujese con culpa temeraria. Entonces hay tres pasos. Conducción imprudente, que se debe dar, y una conducción con culpa temeraria. ¿Y qué significa todo esto? Que parece, como les decía hoy, un trabalenguas, pero que en la vida real puede suceder. Entonces el problema se le va a presentar al juez en determinar qué hacemos con esto. Es decir, ¿qué pasa? ¿Qué significa todo esto? Y esto significa claramente un accidente de tránsito causado por la conducción imprudente de un automotor con culpa temeraria. ¿Se me entiende? O dicho de otro modo, es exactamente lo mismo lo que acabo de decir que castigar una conducta imprudente por un comportamiento imprudente. Es decir, no sé si se me entiende, la culpa imprudente, la conducción imprudente del primer párrafo, más una culpa temeraria, que es otra conducta imprudente más grave, aparentemente en principio, en el segundo párrafo, se causare la muerte. ¿Y qué estamos viendo con esto? Una doble desvalorización de un mismo hecho. Y eso puede significar una violación de una norma constitucional. Y esta es una conclusión que en definitiva a mí me parece no solo muy difícil de entender, sino muy difícil de aceptarla. Y veamos por qué pueden suceder todas estas cosas con esta incorporación que ha hecho el legislador, sin decirnos por qué, creo yo, en principio, de la culpa temeraria al Código Penal. ¿Dónde podemos rastrear el origen de esta modalidad de la culpa? Porque no existe en nuestros precedentes legislativos. Podemos rastrear únicamente en los códigos españoles más antiguos, desde 1948 en adelante hasta la reforma de 1903, digamos, periodo durante el cual se estableció una distinción entre imprudencia grave y temeraria. Es decir, la imprudencia temeraria existió en todo ese periodo temporal que acabo de señalar. Pero a partir de la reforma del 95, es decir, desde la reforma del 95, perdón, antes de la reforma, porque es de 1903, después hubo otras reformas del Código Penal Español, pero hasta la gran reforma de 1995 se hablaba ya de culpa grave o leve, antes de esa reforma. De manera que ya había desaparecido la culpa temeraria o la temeridad manifiesta en el ámbito de los delitos culposos. Y después de la reforma del 95 y de la reforma del 2015, que es la actual, se habla de culpa grave y menos grave. ¿Qué quiero decir con todo esto? ¿Para qué sirve que yo haga un análisis rapidito de la evolución que ha tenido este tema en el derecho español? Porque la copiamos de ahí. Pero con la diferencia que en el derecho español ha desaparecido
la culpa temeraria del ámbito de los delitos culposos y ha sido trasladada a los delitos dolosos contra la seguridad vial. Lo que no ha sucedido aquí. Nosotros simplemente incorporamos, el legislador incorporó la culpa temeraria al ámbito de los delitos culposos como una agravante en los casos en que se produjere la muerte en la conducción de un vehículo con motor. Pero el problema que se nos presenta es el siguiente, que históricamente, tanto en el derecho español como también en nuestra doctrina, el concepto de culpa temeraria o de temeridad era y sigue siendo un concepto que compatible con la imprudencia grave. Y la imprudencia ha sido entre nosotros la forma más grave de la culpa. Es decir, que estamos hablando de la misma cosa. Decir imprudencia grave o decir culpa temeraria como una forma más grave de la culpa, estamos diciendo exactamente lo mismo. Es decir, se trató, en definitiva, de una introducción, de una incorporación de una modalidad de la culpa absolutamente innecesaria e inútil y seguramente poco operativa, porque hubiera bastado con dejar la imprudencia como estaba, que en nuestra doctrina siempre se consideró como una de las formas más graves de la culpa, y no tenemos forma de determinar si la imprudencia de que habla el primer párrafo como forma más grave de la culpa es más grave que la culpa temeraria del segundo párrafo como otra modalidad más grave de la culpa. Es decir, en otros términos, estamos diciendo exactamente lo mismo. Si decimos, por ejemplo, que la imprudencia es la forma más grave de la culpa y que la culpa temeraria es una forma de imprudencia grave, estamos diciendo, con otras palabras, la misma cosa. Estamos en un círculo vicioso del que no podemos salir. Por lo tanto, como conclusión, diría yo, la incorporación de la culpa temeraria al Código Penal, creo yo, no ha sido una decisión acertada del legislador. Ahora, si buscamos el lado positivo de esto, bueno, tendríamos que ir a brevar en la exposición de motivos o en las explicaciones parlamentarias en las que el miembro informante brevemente dijo de que se incorporaba la culpa temeraria al ámbito de los delitos culposos para evitar precisamente la utilización por los jueces del dolo eventual en ciertos casos que no superaban el umbral de la culpa. Es decir, evitar que se convierta un homicidio culposo por imprudencia en un homicidio doloso por dolo eventual. Que ustedes saben, la cuestión no es menor, precisamente por la diferencia de pena entre una y otra forma delictiva. Es decir, el homicidio doloso con dolo eventual tiene una pena de hasta 25 años de prisión. En cambio, el homicidio culposo con culpa temeraria tiene una pena de hasta 6 años de prisión, con lo cual la diferencia es notoria y muy importante, ¿no?, desde el punto de vista punitivo. Ahora, yo creo que esto es lo positivo que se puede predicar de esta incorporación que ha hecho el legislador de la culpa temeraria al ámbito de los delitos culposos. Ahora, lo que yo creo que a partir de ahora, de esta reforma, lo que no puede hacer el juez, a mi juicio, es convertir un accidente de tránsito con resultado muerte, cualesquiera fueran sus características, en un homicidio doloso por dolo eventual. ¿Y esto por qué? Porque justamente por lo que acabo de decir, la culpa temeraria ha venido a reemplazar al dolo eventual en los delitos culposos. Es decir, el juez no puede ahora usar ese elemento del dolo eventual para incrementar
o resolver un hecho, un homicidio, en un accidente de tránsito, un homicidio culposo, y convertirlo en un homicidio doloso con dolo eventual para aplicar mayor pena, para evitar la excarcelación del acusado, para evitar el clamor popular o los reclamos de las organizaciones no gubernamentales, o de última, tal vez por evitar las posibilidades de un juicio político. Entonces, creo que no hay que confundir el dolo eventual con la culpa temeraria. Son dos cosas distintas. El dolo eventual seguirá siendo tal, es decir, una modalidad del dolo, de los delitos dolosos, en el ámbito de los delitos dolosos, no en el ámbito de los delitos culposos cometidos en la conducción de un automotor. Acá tenemos que hablar de culpa temeraria, porque la culpa temeraria no es dolo, sino que es culpa. No solo por las características que tiene y que ha tenido históricamente, sino que por la ubicación que ha hecho el legislador de la culpa temeraria. Es decir, ha ubicado la culpa temeraria en el homicidio culposo del artículo 84 y en la lesión culposa del artículo 94. Es decir, dentro del mundo de los delitos culposos. Yo no conozco hasta ahora una condena por culpa temeraria. Sí tengo noticias de que en la provincia de San Juan, el Poder Judicial, el Juzgado Correccional, en el mes de agosto del año pasado, dictó por primera vez y aplicó por primera vez la culpa temeraria en un accidente de tránsito con resultado muerte, dictó un procesamiento y una prisión preventiva. No sé cuál habrá sido el final y si ya tiene final o sentencia final este proceso. Pero ¿qué quiero destacar con esto? Fíjense ustedes, este es un fallo que ustedes lo pueden ver, el fallo completo, en jussanjuan.gov.ar. Ahí ustedes tienen el fallo completo y yo les sugiero que lo lean, porque van a coincidir un poco con lo que yo acabo de señalar muy brevemente en este comentario. Es decir, cómo existe tanto en la doctrina como en la jurisprudencia una confusión muy grave y muy peligrosa, por cierto, entre el dolo eventual, la culpa por imprudencia y la culpa temeraria. Fíjense ustedes, el juez dijo en este caso del juzgado correccional en la provincia de San Juan que un sujeto que conducía a gran velocidad el automotor, alcoholizado, con personas que lo acompañaban, etc., realizó una maniobra de sobrepaso e impactó con otro automóvil o con otro automotor y se produjo este siniestro, ¿no? Y el juez dijo, y les voy a leer claramente, les voy a leer en forma textual lo que el juez dijo y cómo se advierte esta confusión a que yo hacía referencia. Dice, el imputado no se condujo con cuidado y prevención, asumiendo una conducta imprudente. A renglón seguido, recoge una opinión doctrinal que también yo creo que es errónea y contradictoria. Una opinión que dice, esto es característico y esencial de un obrar imprudente o negligente. Le incorpora otra modalidad de culpa que es justamente lo contrario a la imprudencia. Y por último, dice el juez, en alusión a la culpa temeraria, entiendo que esta, la culpa temeraria, también se encuentra por demás acreditada en la conducción groseramente imprudente. ¿Y ustedes qué se puede sacar como conclusión de esto? Un poco lo que les decía hace un rato. La enorme confusión que existe entre lo que es la imprudencia grave en nuestro sistema legal, penal, y lo que es la culpa temeraria. Es decir, en definitiva, como les decía, son la misma cosa. Es como decir, se causa la muerte en la conducción del automotor
con una conducta imprudente por culpa temeraria. Estamos diciendo exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué debió hacer el legislador? En aquel entonces, no incorporarla, pero ya está incorporada. ¿Qué debe hacer ahora? Y en mi opinión, eliminarla, desalojarla del Código Penal, que desaparezca la culpa temeraria y que el juez, que es quien debe aplicar la pena, para hacerlo tiene la escala hasta 6 años de prisión en la que puede regular cuál es la pena que considere justa en los casos de accidentes de tránsito con resultado fatal o resultado lesivo. Y yo creo que con esto se va a provocar, digamos así, mayor seguridad jurídica y una más correcta aplicación de la ley. Muchas gracias.